La tensión en la familia ya era palpable mucho antes del incidente con los documentos. La relación entre la abuela, Carmen, y su nuera, Laura, había sido complicada desde que esta última se había casado con su hijo, Pedro. Lo que inicialmente parecía una convivencia armoniosa se fue tornando en un terreno delicado, donde pequeñas diferencias y malentendidos crecían en resentimientos silenciosos y palabras no dichas. Carmen era una mujer acostumbrada a ejercer un papel central dentro de la familia. Como matriarca, siempre había sentido que su voz y sus decisiones tenían un peso especial. Su experiencia y sabiduría eran respetadas, pero también generaban en ella una necesidad constante de controlar lo que sucedía en el hogar, principalmente en lo referente a su hijo y su nieto. Esta necesidad, aunque nacida del amor y la preocupación, a menudo se convertía en una fuente de roces con Laura. Laura, por su parte, era una mujer joven, independiente y con una visión diferente de la vida y la familia. Intentaba equilibrar su dedicación al hogar con su carrera profesional, mientras buscaba establecer reglas y límites dentro de su relación con Pedro, y por extensión, con la familia de su esposo. La convivencia con Carmen le generaba una sensación constante de escrutinio y presión, pues sentía que cada decisión, ya sea sobre la educación de su hijo o el manejo del hogar, era cuestionada o desacreditada. Estas diferencias se tradujeron en una serie de pequeñas disputas cotidianas. Las discusiones rondaban desde temas triviales, como la manera de organizar las reuniones familiares o las tareas del hogar, hasta asuntos más profundos y sensibles, como la crianza del nieto o la administración de asuntos legales y económicos familiares. Carmen encontraba difícil ceder terreno, y en ocasiones, criticaba las decisiones de Laura, lo que generaba en esta una mezcla de frustración y defensividad. Además, la tensión crecía al abordar la figura de Pedro, quien muchas veces se encontraba en medio del fuego cruzado. Su intento de mediar y mantener la paz entre su madre y su esposa lo colocaba en una posición estresante y complicada. Pedro deseaba que su familia fuera unida y armoniosa, pero la distancia cada vez mayor entre Carmen y Laura hacía que esa meta pareciera inalcanzable. Él sentía que, pese a sus esfuerzos, la brecha seguía ampliándose y el resentimiento acumulado pesaba como una sombra sobre todos. La presencia del nieto, un niño vivaz y lleno de energía, también influía en la dinámica. Carmen sentía un fuerte deseo de ser parte fundamental en su educación y crianza, queriendo transmitirle las tradiciones y valores de la familia. Laura, entretanto, quería imponer sus propias ideas y métodos, motivo de algunas tensiones silenciosas y cruces de palabras. Cada una deseaba influir y proteger al niño de acuerdo con su visión, sin llegar a un acuerdo claro que satisficiera a ambas. Esta atmósfera cargada de diferencias y expectativas no expresadas se transformaba en un caldo de cultivo para malos entendidos. Reuniones familiares que deberían ser momentos de alegría y celebración quedaban empañadas por la incomodidad y el silencio tenso que se colaba entre las palabras. Los gestos eran medidos y las sonrisas, a menudo, ocultaban frustraciones profundas. A pesar de los conflictos, existía entre ellas un deseo latente de entendimiento y respeto. Ninguna quería realmente perjudicar a la otra. Más bien, ambas buscaban un lugar en la familia que las reafirmara y diera sentido a su rol. Carmen anhelaba conservar la influencia que siempre había tenido, mientras que Laura luchaba por ser vista como igual y respetada en sus decisiones. Sin embargo, la falta de comunicación abierta y el peso de resentimientos acumulados dificultaban la conciliación. En el trasfondo de estas tensiones familiares, los documentos personales de Carmen cobraban gran importancia. Eran papeles esenciales, testamentos, documentos legales, cartas importantes, que simbolizaban para ella no solo cuestiones prácticas sino también la seguridad y el orden en medio del caos familiar. Su custodia y manejo se habían convertido en un campo de batalla invisible, reflejo de los conflictos y sospechas que rondaban la familia. Este terreno fértil para la discordia y el resentimiento preparaba el escenario perfecto para la crisis que estaba por venir. La desaparición de estos documentos no fue solo una pérdida material, sino el desencadenante de un conflicto que reflejaba años de tensión acumulada, desconfianzas mutuas y emociones a flor de piel. Lo que parecía un pequeño incidente se transformaría en el epicentro de una revelación familiar profunda, capaz de cambiar para siempre la dinámica entre Carmen,
Laura y el resto de los suyos. En resumen, el tóxico entramado de expectativas, desacuerdos y sentimientos no expuestos entre Carmen y Laura había ido construyendo un muro invisible que dificultaba la convivencia y la armonía familiar. La tensión creciente, alimentada por malentendidos y falta de comunicación, sentó las bases para que un simple acto, la desaparición de documentos vitales, sirviera como detonante para enfrentar las verdades ocultas y buscar un camino hacia la reconciliación o la ruptura definitiva. La desaparición de los documentos personales de Carmen se convirtió rápidamente en una fuente de angustia y desesperación para ella. Eran papeles esenciales para su vida cotidiana y para la seguridad futura de su patrimonio. Testamentos, escrituras de propiedad, documentos bancarios y otros papeles legales que mantenía cuidadosamente guardados en un lugar especial dentro de su hogar. Estos documentos representaban no solo control y orden, sino también un vínculo con su historia personal y familiar. Todo comenzó una mañana cuando Carmen, al planear acudir a una cita importante, quiso acceder a uno de sus documentos y no lo encontró en su lugar habitual. Primero pensó que quizás lo había movido sin darse cuenta o que alguien en la casa lo había tomado para revisarlo. Buscó cuidadosamente en cada rincón, en cajas, archivadores y gavetas, pero allí no estaba. La sensación de vulnerabilidad empezó a crecer dentro de ella al darse cuenta de que faltaban varios documentos clave. Con cada intento fallido por encontrar sus papeles, la preocupación de Carmen se intensificaba. Pensaba en las implicaciones de no tener acceso a esos documentos, dificultades para trámites legales, financieros y personales que podrían poner en riesgo su estabilidad y la de su familia. La ausencia de esa seguridad material se tradujo en una inseguridad emocional palpable, generando ansiedad y un sentimiento de pérdida. A medida que el día avanzaba, Carmen comenzó a plantearse la posibilidad de que alguien en la casa hubiera intervenido en sus pertenencias sin su consentimiento. Esta sospecha la abrumaba porque afectaba directamente la confianza que debía tener en su propia familia. El peso de imaginar que alguien cercano pudiera mancillar su privacidad y tranquilidad era una herida profunda que parecía crecer con cada minuto que pasaba sin encontrar los documentos. Intentó reflexionar sobre quién podría tener acceso a esas pertenencias y quién tenía motivos para esconder o manipular esos documentos. Recordó discusiones pasadas con Laura, su nuera, y no pudo evitar que la falta de armonía entre ellas empezara a teñir de duda sus pensamientos. La relación tensa y las frecuentes desavenencias sembraban un terreno fértil para sospechas y resentimientos que ahora se materializaban en la desaparición tangible de sus papeles. Mientras Carmen compartía su angustia con su hijo Pedro, quien intentaba calmarla y buscar soluciones, la situación se tornaba más compleja. Pedro trataba de mantenerse neutral, consciente de que cualquier acusación injustificada podía agravar el conflicto familiar. Sin embargo, la tensión en la casa se volvía cada vez más palpable, y el ambiente se cargaba con miradas esquivas y palabras medidas. La desaparición de los documentos trascendía el simple acto de perder objetos materiales. Simbolizaba una fractura en la confianza que era vital para la convivencia y la paz familiar. Carmen sentía que su espacio personal y su dignidad habían sido invadidos, y que ese acto reflejaba una falta de respeto hacia ella como miembro fundamental de la familia. Los días siguientes se dedicaron a buscar incansablemente los documentos, revisando cada rincón de la casa y cuestionando a quienes allí vivían. Sin embargo, el misterio permanecía sin resolver, y el silencio o evasivas por parte de algunos añadían más dudas y malestar. Esta incertidumbre se convirtió en una sombra que oscurecía las relaciones y las reuniones familiares, cuyos momentos de unión estaban ahora teñidos por la desconfianza. El dolor de Carmen no era solo por la pérdida física de los documentos, sino por lo que esa pérdida implicaba, la sensación de estar sola frente a una situación que amenazaba su estabilidad y la desconfianza creciente hacia quienes ella esperaba que la apoyaran. Esta situación no solo afectaba la funcionalidad de su vida diaria, sino también su bienestar emocional y su percepción del lugar que ocupaba dentro de la familia. En definitiva, la desaparición de sus documentos fue el punto de inflexión que abrió una herida latente en la familia, aquel síntoma visible de conflictos y desavenencias ocultas, que necesitaba ser enfrentada. Su búsqueda no solo era una urgencia práctica, sino también una búsqueda simbólica de respeto, confianza y reconciliación que pronto se manifestaría en el escenario de la próxima reunión familiar,
donde esta incómoda realidad finalmente saldría a la luz. La desaparición de los documentos personales de Carmen generó rápidamente un ambiente de sospecha y tensión en la casa. Ante la imposibilidad de encontrar los papeles en sus lugares habituales, la abuela comenzó a percibir que aquella ausencia no era fruto de un simple despiste, sino que podía tratarse de una acción intencional. Sus sospechas pronto se dirigieron hacia Laura, su nuera, con quien ya mantenía una relación marcada por las diferencias y los desencuentros. Este aire de desconfianza se fue instalando silenciosamente en cada rincón del hogar. Carmen sentía que cada mirada esquiva y cada excusa poco clara eran señales de un complot velado que tenía como objetivo despojarla de su seguridad y tranquilidad. Sin embargo, pese al dolor que le causaba dudar de alguien tan cercano como su nuera, le costaba contener la sensación de que algo oscuro se había gestado en su contra. Las tensiones comenzaron a manifestarse en discusiones más frecuentes y acaloradas. En los encuentros familiares, los reproches velados y las palabras a media voz se convirtieron en parte de la rutina. Carmen, en su afán de recuperar sus documentos, expresó en repetidas ocasiones su molestia y desagrado hacia Laura, acusándola indirectamente de ocultárselos. Por su parte, Laura, sintiéndose injustamente señalada, se defendía con énfasis, negando cualquier implicación y atribuyendo la desaparición a un malentendido o a la desorganización propia del día a día. Pedro, en medio del fuego cruzado, intentaba disipar las tensiones, pero cada intento parecía insuficiente frente al peso acumulado de resentimientos. La atmósfera en la casa se volvió densa. Las conversaciones que antes podrían haber sido triviales ahora cargaban de sospechas y reproches, erosionando la convivencia pacífica y el respeto mutuo. Los conflictos empezaron a extenderse más allá de la abuela y la nuera. Otros familiares, conscientes de la discordia, se vieron arrastrados a tomar partido o a mantener la delicada neutralidad. La reunión familiar, que históricamente había sido un espacio para compartir y fomentar la unión, comenzó a transformarse en un escenario de tensión y silencios incómodos, donde cada encuentro se tornaba una prueba de paciencia y diplomacia. El ambiente se volvió tan hostil que incluso pequeñas acciones eran interpretadas como provocaciones. Una puerta cerrada de manera brusca, un comentario aparentemente inocente, se convertían en chispas que avivaban un fuego latente. La confianza, ese pilar esencial en cualquier relación familiar, se había fracturado, y la deuda emocional entre Carmen y Laura parecía crecer con cada día que pasaba. En ese contexto, la desaparición de los documentos no solo representaba un problema práctico, sino que simbolizaba una grieta profunda en el tejido familiar. El acto de esconder los papeles era percibido como una afrenta personal, un desafío a la autoridad y dignidad de Carmen, y un síntoma visible de la ruptura en las relaciones. La sombra de la desconfianza empañaba incluso los momentos cotidianos, haciendo que cada interacción estuviera cargada de la sospecha mutua. Para Carmen, el hecho de que alguien tan cercano pudiera actuar de esa manera no solo era doloroso, sino también desconcertante. Sentía que aquello superaba una simple disputa o un malentendido. Era una traición que minaba no solo sus pertenencias, sino también su posición y respeto dentro de la familia. La frustración se convirtió en un peso que afectaba su bienestar emocional y físico. Laura, por su parte, enfrentaba la acusación con un sentimiento creciente de incomprensión y aislamiento. Negar su participación no era suficiente para evitar que la sospecha la etiquetara como culpable. Esta situación la llevó a hacerse preguntas sobre su lugar y aceptación dentro del núcleo familiar, incrementando la distancia emocional que ya existía con la abuela de su esposo. Así, la convivencia diaria se fue tornando un campo minado donde la desconfianza marcaba el paso. Cada mensaje, mirada o gesto era llevado al extremo de la interpretación negativa, lo que agravaba la fractura en las relaciones. La situación se tornaba insostenible, haciendo inevitable un encuentro donde la verdad debía salir a la luz para aliviar el peso de los resentimientos callados. En ese clima de incertidumbre y tensión creciente, la familia comenzó a prepararse para una reunión que sería decisiva. Allí se reunirían todos los involucrados, en un intento de encontrar respuestas, y quizás, trazar un camino hacia la reconciliación. Pero antes de eso, la sombra de las sospechas y las acusaciones seguía latente, alimentando un conflicto que necesitaba ser abordado con valentía y sinceridad.
En definitiva, la desaparición de los documentos había destapado una caja de Pandora familiar, donde la falta de comunicación y la acumulación de resentimientos amenazaban con fracturar los lazos que alguna vez unieron a esta familia. El conflicto entre Carmen y Laura era solo la punta del iceberg, un reflejo de heridas profundas que exigían enfrentarse para poder sanar y avanzar juntos. La desaparición de los documentos personales de Carmen generó rápidamente un ambiente de sospecha y tensión en la casa. Ante la imposibilidad de encontrar los papeles en sus lugares habituales, la abuela comenzó a percibir que aquella ausencia no era fruto de un simple despiste, sino que podía tratarse de una acción intencional. Sus sospechas pronto se dirigieron hacia Laura, su nuera, con quien ya mantenía una relación marcada por las diferencias y los desencuentros. Este aire de desconfianza se fue instalando silenciosamente en cada rincón del hogar. Carmen sentía que cada mirada esquiva y cada excusa poco clara eran señales de un complot velado que tenía como objetivo despojarla de su seguridad y tranquilidad. Sin embargo, pese al dolor que le causaba dudar de alguien tan cercano como su nuera, le costaba contener la sensación de que algo oscuro se había gestado en su contra. Las tensiones comenzaron a manifestarse en discusiones más frecuentes y acaloradas. En los encuentros familiares, los reproches velados y las palabras a media voz se convirtieron en parte de la rutina. Carmen, en su afán de recuperar sus documentos, expresó en repetidas ocasiones su molestia y desagrado hacia Laura, acusándola indirectamente de ocultárselos. Por su parte, Laura, sintiéndose injustamente señalada, se defendía con énfasis, negando cualquier implicación y atribuyendo la desaparición a un malentendido o a la desorganización propia del día a día. Pedro, en medio del fuego cruzado, intentaba disipar las tensiones, pero cada intento parecía insuficiente frente al peso acumulado de resentimientos. La atmósfera en la casa se volvió densa. Las conversaciones que antes podrían haber sido triviales ahora cargaban de sospechas y reproches, erosionando la convivencia pacífica y el respeto mutuo. Los conflictos empezaron a extenderse más allá de la abuela y la nuera. Otros familiares, conscientes de la discordia, se vieron arrastrados a tomar partido o a mantener la delicada neutralidad. La reunión familiar, que históricamente había sido un espacio para compartir y fomentar la unión, comenzó a transformarse en un escenario de tensión y silencios incómodos, donde cada encuentro se tornaba una prueba de paciencia y diplomacia. El ambiente se volvió tan hostil que incluso pequeñas acciones eran interpretadas como provocaciones. Una puerta cerrada de manera brusca, un comentario aparentemente inocente, se convertían en chispas que avivaban un fuego latente. La confianza, ese pilar esencial en cualquier relación familiar, se había fracturado, y la deuda emocional entre Carmen y Laura parecía crecer con cada día que pasaba. En ese contexto, la desaparición de los documentos no solo representaba un problema práctico, sino que simbolizaba una grieta profunda en el tejido familiar. El acto de esconder los papeles era percibido como una afrenta personal, un desafío a la autoridad y dignidad de Carmen, y un síntoma visible de la ruptura en las relaciones. La sombra de la desconfianza empañaba incluso los momentos cotidianos, haciendo que cada interacción estuviera cargada de la sospecha mutua. Para Carmen, el hecho de que alguien tan cercano pudiera actuar de esa manera no solo era doloroso, sino también desconcertante. Sentía que aquello superaba una simple disputa o un malentendido. Era una traición que minaba no solo sus pertenencias, sino también su posición y respeto dentro de la familia. La frustración se convirtió en un peso que afectaba su bienestar emocional y físico. Laura, por su parte, enfrentaba la acusación con un sentimiento creciente de incomprensión y aislamiento. Negar su participación no era suficiente para evitar que la sospecha la etiquetara como culpable. Esta situación la llevó a hacerse preguntas sobre su lugar y aceptación dentro del núcleo familiar, incrementando la distancia emocional que ya existía con la abuela de su esposo. Así, la convivencia diaria se fue tornando un campo minado donde la desconfianza marcaba el paso. Cada mensaje, mirada o gesto era llevado al extremo de la interpretación negativa, lo que agravaba la fractura en las relaciones. La situación se tornaba insostenible, haciendo inevitable un encuentro donde la verdad debía salir a la luz para aliviar el peso de los resentimientos callados. En definitiva, la desaparición de los documentos había destapado una caja de Pandora familiar,
donde la falta de comunicación y la acumulación de resentimientos amenazaban con fracturar los lazos que alguna vez unieron a esta familia. El conflicto entre Carmen y Laura era solo la punta del iceberg, un reflejo de heridas profundas que exigían enfrentarse para poder sanar y avanzar juntos. La preparación para la reunión familiar se convirtió en un momento decisivo que reflejaba la delicada situación que vivía la familia. Todos sentían la carga emocional acumulada y la necesidad de enfrentar, de una vez por todas, las tensiones que habían estado en el aire durante semanas. La desaparición de los documentos de Carmen había puesto en evidencia problemas más profundos, y la reunión prometía ser el escenario en el que esas heridas ocultas podrían abrirse o cerrarse para bien o para mal. La convocatoria a la reunión familiar se hizo con el objetivo de aclarar la situación, pero también con un anhelo latente de restablecer la armonía y rescatar los lazos que parecían haberse debilitado. Pedro, consciente de la gravedad del conflicto entre su madre y su esposa, fue quien tomó la iniciativa para que todos dialogaran cara a cara. Era consciente de que postergar la confrontación solo mantenía vivo el malestar y obstaculizaba la convivencia. El lugar elegido para el encuentro fue la casa de Carmen, quien deseaba tener el control del espacio para sentirse segura al expresar sus sentimientos. La decoración sencilla, pero cálida, buscaba crear un ambiente propicio para la sinceridad y el respeto. Preparó la sala con cuidado, colocando asientos para cada miembro de la familia y disponiendo una mesa central con refrescos y algunos bocadillos, en un intento de suavizar la atmósfera. La expectativa crecía a medida que se acercaba la hora acordada. Cada uno de los familiares llevaba con sí su propia carga emocional, sus prejuicios, esperanzas y temores. Habían pasado de evitar las conversaciones difíciles a enfrentar la necesidad ineludible de hablar y escuchar. La tensión inicial era palpable, pero también había un aire de apertura, una disposición silenciosa a dejar que las palabras empezaran a fluir. Elena, la hija de Laura, también estaba presente, y aunque apenas era una niña, su mirada curiosa y atenta reflejaba la importancia que la familia daba a este momento. La presencia de los más jóvenes añadía un matiz de esperanza y renovación, un recordatorio de que las generaciones futuras también ansiaban ver una familia unida y en paz. La reunión comenzó con palabras de apertura por parte de Pedro, quien expresó la necesidad de diálogo y entendimiento, recordando que la familia es un lazo que requiere cuidado constante y respeto mutuo. Su tono fue conciliador, buscando apaciguar los ánimos y centrar la atención en hallar soluciones más que en buscar culpables. Carmen tomó la palabra a continuación, exponiendo su sentir desde la desaparición de sus documentos. Con honestidad y voz firme, explicó la importancia de esos papeles para ella, no solo como objeto material sino como símbolo de seguridad y confianza. Su relato estaba impregnado de vulnerabilidad, pero también de dignidad, dejando claro que lo que esperaba en ese encuentro era respeto y una respuesta sincera. Laura escuchaba con atención, mostrando a ratos signos de nerviosismo y a ratos de defensa. Sabía que era el momento de explicar su versión y aclarar malentendidos, aunque no iba a ser fácil enfrentar acusaciones que la habían marcado profundamente. La atmósfera se llenó entonces de una carga emotiva que disolvió parcial y momentáneamente las barreras de silencio y desconfianza. Cada familiar presente empezó a intervenir en la conversación, aportando sus puntos de vista, sus dudas y sus propuestas para resolver el conflicto. Hubo momentos de tensión y de reproches, pero también se abrieron espacios para la escucha y el reconocimiento del dolor ajeno. La reunión se convirtió en un reflejo de toda la complejidad de las relaciones familiares, con sus contradicciones, sus heridas y su inmenso potencial para la reconciliación. El ambiente, aunque cargado, avanzaba hacia un entendimiento más genuino. Se hizo evidente que, más allá de la desaparición de los documentos, el problema central era la falta de comunicación y la fragilidad de los vínculos que sostenían la convivencia diaria. Con esta conciencia compartida, los integrantes empezaron a diseñar un camino común de respeto y colaboración. Para Carmen, aquel encuentro fue una oportunidad invaluable para ser escuchada y para expresar sus emociones sin ser juzgada o ignorada. Para Laura, fue el espacio para ser comprendida y para demostrar que su intención nunca fue generar daño, sino que existían discrepancias que debían resolverse con diálogo y paciencia. La reunión finalizó con acuerdos tácitos,
promesas de cambio y la intención de recuperar la confianza perdida. Aunque aún quedaban heridas por sanar, la disposición a enfrentar juntas las dificultades iluminaba un futuro más esperanzador. Cada uno salió con la convicción de que, aunque el camino no sería fácil, el primer paso había sido dado: sentarse a la mesa, mirarse a los ojos y abrir el corazón. Así, la preparación y desarrollo de esta reunión familiar se erigieron como un punto de inflexión, un momento en que el conflicto se transformó en oportunidad para fortalecer los lazos y permitir que la verdad, la empatía y el amor guiaran el camino hacia la reconciliación y la paz. En medio de la reunión familiar, con las emociones a flor de piel y la tensión aún palpable, surgió un momento inesperado que cambiaría el curso de los acontecimientos. Mientras se debatía sobre la desaparición de los documentos de Carmen, su nieto, Miguel, un joven atento y observador, se levantó con una mezcla de determinación y nerviosismo, decidido a poner fin a la incertidumbre que atormentaba a su abuela. Miguel, quien desde hacía tiempo había notado la tensión entre su abuela y su madre, decidió aprovechar ese momento para buscar entre los papeles y objetos que se encontraban en la sala. Sin hacer ruido y con discreción, comenzó a revisar cajas, estantes y rincones, con la esperanza de encontrar lo que había desaparecido y así contribuir a calmar los ánimos y aclarar las dudas que rondaban la casa. Tras unos minutos de búsqueda silenciosa, Miguel sacó una pequeña carpeta cuidadosamente oculta detrás de unos libros en una estantería. Al abrirla, con el corazón acelerado, descubrió que contenía justamente los documentos desaparecidos de su abuela: escrituras, contratos y otros papeles valiosos que hasta entonces tenían un aura de misterio y desconfianza. Al exhibir la carpeta en alto, todos los ojos se posaron inmediatamente en él, y un fuerte silencio se apoderó de la habitación. Las miradas que antes estaban cargadas de tensión ahora se llenaron de sorpresa y expectación. Nadie podía creer que aquellos documentos tan vitales, que habían sido motivo de tantas discusiones y sospechas, estuvieran allí, tan a la vista y al mismo tiempo tan escondidos. La acción de Miguel rompió la atmósfera pesada y generó un fuerte impacto emocional. La posibilidad de que los papeles hubieran sido escondidos dentro de la propia casa, y quizás sin intención maliciosa, dejó perplejos a varios miembros de la familia. Se comenzaron a plantear preguntas sobre quién podía haberlos colocado ahí y por qué motivo, mientras Laura, la nuera, permanecía en silencio, la expresión en su rostro mezcla de sorpresa, incomodidad y quizás resignación. Este descubrimiento también permitió que la conversación, hasta entonces dominada por reproches y acusaciones veladas, entrara en una nueva fase. La evidencia tangible obligó a todos a reconsiderar sus posiciones y verdades, y abrió la puerta a un diálogo más honesto y directo sobre lo ocurrido. Miguel, consciente del poder que tenía en sus manos, se convirtió en un mediador inadvertido. Su acto fue un puente que permitió a la familia superar la niebla de desconfianza y sopesar la situación con una perspectiva más clara y objetiva. Su respetuosa intervención demostró el papel fundamental que los jóvenes pueden jugar en la dinámica familiar, aportando frescura y sensatez en tiempos de crisis. Para Carmen, este momento fue especialmente significativo. Recuperar sus documentos no solo significaba volver a tener en sus manos objetos materiales, sino recobrar la confianza y el control sobre su vida y sus asuntos. La sonrisa que apareció en su rostro al ver la carpeta en manos de Miguel reflejaba alivio y gratitud, aunque también una mezcla de emoción contenida. El silencio incómodo que siguió a la revelación dejó ver la vulnerabilidad de cada uno de los presentes. Se hizo evidente que las heridas abiertas no podían ser cerradas de un día para otro, pero la transparencia y el acto inesperado del nieto habían allanado el camino para una posible reconciliación. Este episodio marcó un punto crucial en la historia familiar, donde la verdad salía de las sombras para iluminar los rincones oscuros del conflicto. Fue el momento en que el diálogo se volvió posible, y el primer paso hacia la restauración de relaciones dañadas comenzó a darse con humildad y valentía. Así, gracias a la iniciativa y sensibilidad de Miguel, la familia entró en una nueva etapa, dispuesta a enfrentar la realidad con la esperanza de sanar y reconstruir los lazos que el tiempo y las diferencias habían ido debilitando lentamente. La recuperación de los documentos fue mucho más que un hallazgo material. Fue la chispa que encendió la posibilidad de un futuro donde la comprensión y el respeto pudieran volver a florecer.
La sala quedó envuelta en un silencio tenso y denso tras el inesperado hallazgo de los documentos escondidos por Miguel, el nieto de Carmen. Todos los rostros se tornaron hacia Laura, cuya presencia había sido el núcleo de las sospechas y las tensiones acumuladas en las últimas semanas. La palabra parecía haberse volatilizado en el aire, dejando un espacio donde solo su silencio pesaba con fuerza. Laura, atrapada entre la sorpresa y la incomodidad, se mantuvo en silencio, incapaz de articular una defensa inmediata. Sus ojos, que antes habían evitado el contacto, comenzaron a mostrar una mezcla de culpa, dolor y resignación. Su silencio fue elocuente, y aunque no pronunció palabra alguna, su gesto impactó a todos los presentes con una fuerza inesperada. Ese silencio rompió el frágil equilibrio de la reunión, revelando mucho más que cualquier discusión o acusación verbal. Mostró la carga de emociones internas que Laura llevaba consigo, la presión de ser señalada, la dificultad de asumir errores, y quizás, el reconocimiento silencioso de que su actuar había herido a quienes más quería. El peso del silencio fue un momento de reflexión colectiva para todos los familiares. Algunos sintieron una mezcla de compasión y tristeza, entendiendo que detrás de aquella actitud había una historia no dicha, un malestar profundo que requería empatía para ser abordado. Otros, sin embargo, experimentaron frustración y decepción, difíciles de ocultar tras miradas intensas y gestos contenidamente tensos. Para Carmen, el silencio de Laura fue un momento ambivalente. Por un lado, esperaba alguna explicación o disculpa que aliviara el dolor causado por la desaparición y ocultamiento de sus documentos. Por otro lado, contemplar esa aparente rendición en palabras le permitió un espacio para comprender la complejidad de la situación y mirar más allá de la acusación directa. Los demás familiares, conscientes de la delicadeza del momento, decidieron no presionar a Laura con preguntas demasiado duras. Entendieron que quizá ese silencio era una forma de lidiar con la vergüenza o el arrepentimiento. Así, la atmósfera, aunque cargada, se volvió también un espacio para la pausa y la contemplación, abriendo la puerta a la posibilidad de un diálogo más honesto y menos confrontativo. La reunión respondió a ese silencio con gestos de apoyo y apertura. Pedro, el hijo de Carmen y esposo de Laura, tomó la palabra para invitar a todos a no juzgar precipitadamente y a dar la oportunidad para que se expresaran los sentimientos y las razones ocultas. Él sabía, por experiencia, que el silencio a menudo esconde dolor que necesita ser expresado con tiempo y comprensión. En ese momento, el silencio de Laura se convirtió en un espejo para toda la familia. Reflejaba las heridas no solo entre ella y Carmen, sino también la fragilidad de las relaciones familiares marcadas por heridas profundas y diálogos interrumpidos. Fue un llamado silencioso a la paciencia y a la búsqueda de respuestas que trascienden las palabras inmediatas. A lo largo de la reunión, el silencio se fue transformando en un espacio para la escucha activa y la empatía. Cada gesto y cada mirada comenzaron a construir un puente, lento pero firme, hacia la reparación. Laura, poco a poco, encontró en ese silencio la fuerza para empezar a abrir su corazón y prepararse para enfrentar las conversaciones difíciles que aún estaban por venir. Este momento memorable quedó grabado en la memoria de todos como un símbolo de vulnerabilidad y verdad. El silencio de Laura, aunque inicialmente desconcertante, abrió la posibilidad de un encuentro más humano y genuino, destacando que, a veces, no son las palabras las que sanan, sino el respeto y la disposición a escuchar en silencio. En resumen, el silencio de la nuera fue un instante cargado de significado, transformador y revelador, que marcó el rumbo de la reunión y el proceso de reconciliación. Fue la pausa necesaria para que cada miembro pudiera sentir, reflexionar y prepararse para el siguiente paso en el complejo camino hacia la restauración del amor y la confianza familiar. Tras el momento cargado de silencio que siguió al hallazgo de los documentos, Carmen finalmente decidió enfrentar directamente a Laura. La mujer reunió en su mirada una mezcla de tristeza, determinación y la necesidad de expresar lo que durante semanas había guardado: su dolor, sus sospechas y sus esperanzas de aclarar la verdad para poder avanzar. La confrontación se produjo en un ambiente tenso pero necesario, donde ambas mujeres se disponían a dejar de lado las evasivas para hablar con sinceridad. Carmen inició expresando su sentimiento de traición y la profunda desilusión que le causó la desaparición y ocultación de sus documentos.
Habló desde el corazón, con palabras que transmitían más vulnerabilidad que reproche, explicando que esos papeles representaban para ella mucho más que simples objetos. Eran símbolos de seguridad, control y dignidad personal. Laura escuchaba con atención, aunque evidenciaba nerviosismo y culpa. Luego de que Carmen expusiera su sentir, ella tomó la palabra para explicar sus motivos y circunstancias. Reveló que, aunque no actuó con mala intención, sí había escondido los documentos por temor a ciertas situaciones que le generaban inseguridad dentro de la familia. Admitió que su accionar no fue el más adecuado y que su silencio en la reunión respondía a una mezcla de arrepentimiento y la dificultad para enfrentar las consecuencias. El diálogo que siguió fue honesto y arduo. Ambas mujeres exploraron sus emociones y percepciones, buscando entenderse sin dejar de lado sus propios sentimientos. Laura explicó que su temor se basaba en la sensación de falta de control y reconocimiento, mientras que Carmen confesó que esa desconfianza erosionaba su paz y hacían temer por el futuro de sus derechos y bienestar. Pedro, presente en la conversación, actuó como moderador, invitando a la calma y al respeto mutuo. Recordó la importancia de reconstruir el vínculo familiar y destacó que la comprensión, aunque difícil, era el primer paso para sanar heridas. Su apoyo fue fundamental para canalizar la energía del encuentro hacia la reconciliación. Durante la confrontación, también se abordaron otros temas que habían permanecido en la sombra. La necesidad de establecer límites claros, el respeto por los espacios personales y la comunicación abierta para evitar futuros malentendidos. Carmen y Laura se comprometieron a trabajar juntas para mejorar su relación, entendiendo que el camino sería largo pero posible. Esta conversación sirvió además para que otros miembros de la familia presentes en la reunión pudieran expresar sus propios sentimientos y observaciones, enriqueciendo el proceso con perspectivas diversas y fomentando un ambiente de apoyo colectivo. En este intercambio la verdad dejó de ser un fantasma temido y se convirtió en una herramienta poderosa para la sanación. Carmen y Laura, a través de la confrontación, abrieron puertas a la empatía y a la aceptación mutua, reconociendo sus errores y encontrando puntos de encuentro que antes parecían imposibles. El encuentro se cerró con un sentimiento de alivio y esperanza. Ambas expresaron su deseo de continuar construyendo una relación basada en el respeto y la confianza. La sinceridad que surgió en esta conversación se tornó en un cimiento sólido sobre el cual reposar futuras interacciones. En definitiva, la confrontación entre abuela y nuera fue el núcleo transformador de toda la historia. A través de la valentía para enfrentar la verdad y el diálogo abierto, estas mujeres comenzaron a deshacer los nudos de resentimientos acumulados y a abrir el camino hacia la reconciliación, demostrando que la verdad, aunque difícil, es el primer paso para restaurar el amor y la unión en familia. Después de la confrontación directa entre Carmen y Laura, el papel del nieto Miguel cobró una relevancia profunda y valiosa dentro del proceso de sanación familiar. Desde sus ojos observadores y su actitud madura para su edad, Miguel se convirtió en un puente entre generaciones, un mediador implícito cuyo apoyo y reflexión ayudaron a transformar tensiones en entendimiento. Miguel se había sentido durante mucho tiempo como un espectador de las disputas y silencios que impregnaban la relación entre su abuela y su madre, y esta reunión fue para él una oportunidad para actuar. Al encontrar los documentos ocultos y exponerlos ante la familia, no solo resolvió una incógnita práctica, sino que también impulsó un cambio emocional que abrió la puerta a conversaciones necesarias. Sentado junto a su abuela, Miguel mostró un cariño y una empatía que no pasaron desapercibidos. En voz baja, le ofreció palabras de consuelo y ánimo, recordándole lo importante que era para todos y lo mucho que la respetaban. Este simple acto fortaleció la confianza de Carmen, brindándole un soporte emocional que le ayudó a sobrellevar el momento con más serenidad. Además, Miguel se convirtió en un facilitador de la comunicación entre Carmen y Laura, ayudando a suavizar los ánimos y a fomentar el respeto mutuo. Su presencia era un recordatorio constante de que la familia estaba compuesta no solo por adultos con conflictos, sino también por seres que deseaban ver a sus miembros unidos y felices. Su ejemplo de madurez y respeto incentivó a los demás a adoptar una actitud más abierta y comprensiva. Las reflexiones de Miguel durante la reunión también resonaron con los demás familiares. Con su mirada joven y honesta,
Resaltó la importancia de cuidar los lazos familiares y dejar atrás los resentimientos para construir un futuro donde la unión prevaleciera sobre las diferencias. Su reconocimiento del valor de la familia como espacio de amor y apoyo inspiró a todos a reconsiderar sus actitudes y abrirse a la reconciliación. Para Miguel, el proceso no solo fue una lección sobre la complejidad de las relaciones humanas, sino también una experiencia formativa sobre la empatía, la resolución de conflictos y el poder de la palabra y el silencio en las negociaciones emocionales. Aprendió que ser guardián de la paz familiar requería coraje, paciencia y un compromiso genuino con el bienestar de todos. Su papel trascendió el momento de la reunión, ya que se comprometió a seguir ayudando a su abuela y a su madre a superar sus diferencias. Miguel entendió que su rol de apoyo y mediador no terminaba con la reunión, sino que debía ser constante, promoviendo la comunicación y el respeto en el día a día. El nieto, en su sencillez y ternura, se convirtió en el símbolo de un nuevo comienzo para la familia. Su actitud ayudó a transformar la reunión en un espacio donde las heridas podían empezar a sanar, y donde la esperanza de renovación y comprensión mutua tomó fuerza. En suma, Miguel no solo encontró los documentos que habían desatado el conflicto, sino que también encontró la manera de traer luz y armonía al seno familiar. Su capacidad de escucha, empatía y apoyo emocional fue decisiva para que la familia diera los primeros pasos hacia la reconciliación y la construcción de relaciones más saludables y fundamentadas en el amor y el respeto. Después del emotivo encuentro familiar y el hallazgo de los documentos, la familia comenzó a dar pasos concretos hacia la reparación de sus vínculos y la creación de un ambiente más sano y armonioso. Esta fase marcó un compromiso colectivo y consciente por superar los conflictos pasados y establecer nuevas bases para la convivencia cotidiana. Un primer aspecto fundamental de estos cambios fue la apertura a la comunicación sincera y respetuosa. Los miembros de la familia acordaron realizar reuniones periódicas donde pudieran expresar sus sentimientos, inquietudes y necesidades sin temor a ser juzgados o ignorados. Estas citas se convirtieron en espacios seguros para dialogar, aclarar malentendidos y reforzar el sentido de unidad. Además, se establecieron límites claros y acuerdos de respeto mutuo que ayudaron a definir los roles y responsabilidades de cada integrante. La intención era evitar que viejas dinámicas disfuncionales volvieran a generar tensiones similares. Para ello, se promovió la escucha activa y la empatía como herramientas esenciales y diarias para fortalecer las relaciones familiares. La figura de Pedro como facilitador fue clave para mantener el equilibrio y fomentar la cooperación. Su papel de mediador ayudó a prevenir escaladas de conflicto y a recordar a todos los presentes la importancia de actuar con paciencia y amor, incluso cuando las diferencias parecían irreconciliables. Laura y Carmen trabajaron especialmente en reconstruir su relación de madre y nuera, con esfuerzos visibles para entenderse y apoyarse mutuamente. Se comprometieron a dejar atrás las hostilidades y construir una interacción basada en la confianza y el reconocimiento. Esto implicó también aceptar que el respeto a las decisiones personales y la autonomía era vital para una convivencia saludable. La familia en su conjunto asumió la responsabilidad de cuidar del bienestar emocional de cada uno de sus miembros, fomentando espacios para el diálogo abierto que incluyeran a todos, desde los adultos hasta los más jóvenes como Miguel, cuyo rol fue vital en el proceso de reconciliación. Se instauraron además nuevos rituales familiares que favorecían la unión, como cenas en las que predominara la colaboración y el intercambio positivo, actividades compartidas que promovieran la conexión afectiva y el aprendizaje conjunto. Estos momentos ayudaban a reducir tensiones acumuladas y a crear recuerdos que reforzaran el sentido de pertenencia. La reflexión colectiva sobre el pasado también llevó a reconocer la importancia de abordar y liberar resentimientos con ayuda profesional cuando fuera necesario. Algunos acordaron la opción de terapia familiar para profundizar en la resolución de conflictos y sanar heridas profundas. Así, la familia se embarcó en un proceso activo de crecimiento y renovación, que incluía aprender a aceptar las imperfecciones propias y ajenas, y a trabajar unidos hacia metas comunes de paz, respeto y cooperación. La experiencia vivida, aunque dolorosa, se transformó en un catalizador que permitía visualizar un futuro de relaciones más auténticas y saludables. Cada paso dado en este sentido representaba una conquista para todos y cada uno de los integrantes,
fortaleciendo la esperanza de que los lazos familiares pudieran sostenerse y florecer a pesar de las dificultades. En resumen, estos cambios y promesas para el futuro simbolizaron la voluntad de transformar el dolor en aprendizaje y la división en unión. Implicaron un compromiso profundo hacia el respeto mutuo, la comunicación efectiva y la construcción de un hogar donde el amor y la comprensión fuesen las piedras angulares para la convivencia y el bienestar común. Después del emotivo encuentro familiar y el hallazgo de los documentos, la familia comenzó a dar pasos concretos hacia la reparación de sus vínculos y la creación de un ambiente más sano y armonioso. Esta fase marcó un compromiso colectivo y consciente por superar los conflictos pasados y establecer nuevas bases para la convivencia cotidiana. Un primer aspecto fundamental de estos cambios fue la apertura a la comunicación sincera y respetuosa. Los miembros de la familia acordaron realizar reuniones periódicas donde pudieran expresar sus sentimientos, inquietudes y necesidades sin temor a ser juzgados o ignorados. Estas citas se convirtieron en espacios seguros para dialogar, aclarar malentendidos y reforzar el sentido de unidad. Además, se establecieron límites claros y acuerdos de respeto mutuo que ayudaron a definir los roles y responsabilidades de cada integrante. La intención era evitar que viejas dinámicas disfuncionales volvieran a generar tensiones similares. Para ello, se promovió la escucha activa y la empatía como herramientas esenciales y diarias para fortalecer las relaciones familiares. La figura de Pedro como facilitador fue clave para mantener el equilibrio y fomentar la cooperación. Su papel de mediador ayudó a prevenir escaladas de conflicto y a recordar a todos los presentes la importancia de actuar con paciencia y amor, incluso cuando las diferencias parecían irreconciliables. Laura y Carmen trabajaron especialmente en reconstruir su relación de madre y nuera, con esfuerzos visibles para entenderse y apoyarse mutuamente. Se comprometieron a dejar atrás las hostilidades y construir una interacción basada en la confianza y el reconocimiento. Esto implicó también aceptar que el respeto a las decisiones personales y la autonomía era vital para una convivencia saludable. La familia en su conjunto asumió la responsabilidad de cuidar del bienestar emocional de cada uno de sus miembros, fomentando espacios para el diálogo abierto que incluyeran a todos, desde los adultos hasta los más jóvenes como Miguel, cuyo rol fue vital en el proceso de reconciliación. Se instauraron además nuevos rituales familiares que favorecían la unión, como cenas en las que predominara la colaboración y el intercambio positivo, actividades compartidas que promovieran la conexión afectiva y el aprendizaje conjunto. Estos momentos ayudaban a reducir tensiones acumuladas y a crear recuerdos que reforzaran el sentido de pertenencia. La reflexión colectiva sobre el pasado también llevó a reconocer la importancia de abordar y liberar resentimientos con ayuda profesional cuando fuera necesario. Algunos acordaron la opción de terapia familiar para profundizar en la resolución de conflictos y sanar heridas profundas. Así, la familia se embarcó en un proceso activo de crecimiento y renovación, que incluía aprender a aceptar las imperfecciones propias y ajenas, y a trabajar unidos hacia metas comunes de paz, respeto y cooperación. La experiencia vivida, aunque dolorosa, se transformó en un catalizador que permitía visualizar un futuro de relaciones más auténticas y saludables. Cada paso dado en este sentido representaba una conquista para todos y cada uno de los integrantes, fortaleciendo la esperanza de que los lazos familiares pudieran sostenerse y florecer a pesar de las dificultades. En resumen, estos cambios y promesas para el futuro simbolizaron la voluntad de transformar el dolor en aprendizaje y la división en unión. Implicaron un compromiso profundo hacia el respeto mutuo, la comunicación efectiva y la construcción de un hogar donde el amor y la comprensión fuesen las piedras angulares para la convivencia y el bienestar común. La reconstrucción de la confianza entre Carmen y Laura fue el proceso más delicado y significativo en el camino hacia la reconciliación familiar. Este paso final simbolizaba no solo la superación de un conflicto puntual, sino la reafirmación del compromiso para restaurar y fortalecer los vínculos que, a pesar de las dificultades, mantenían viva su unión como familia. Una vez aclarados los malentendidos, recuperados los documentos y expresadas las emociones en la reunión, ambas mujeres reconocieron que la verdadera reparación iba más allá de las palabras. Implicaba acciones continuas y una voluntad genuina de escuchar, comprender y respetar las diferencias que cada una aportaba a la relación. Para Carmen, aceptar a Laura como nuera no solo significaba ver en ella a la madre de su nieto,
sino integrarla como una pieza valiosa e indispensable en el entramado familiar. Esto requirió dejar atrás prejuicios y viejas expectativas sobre cómo debían ser las cosas, y abrir espacio para nuevas formas de relación basadas en la igualdad y el reconocimiento mutuo. Laura, por su parte, se comprometió a respetar los sentimientos y necesidades de Carmen, entendiendo que el respeto y la paciencia eran esenciales para sanar heridas y construir confianza. Aprendió a valorar el lugar que Carmen ocupa como matriarca y a buscar formas de colaborar en lugar de competir por el control o la influencia. Este proceso estuvo marcado por momentos de vulnerabilidad y desafíos, pero también por avances significativos. La comunicación mejoró notablemente, estableciendo un diálogo abierto donde las preocupaciones se expresaban con respeto y se buscaban soluciones conjuntas. La disposición para perdonar errores y aprender de ellos fue clave para que la relación pudiera resurgir con bases más sólidas. Los encuentros familiares comenzaron a reflejar este cambio. La atmósfera cálida y acogedora permitió que cada miembro se sintiera valorado y escuchado. Carmen y Laura, ahora aliadas en el propósito común de bienestar familiar, trabajaban juntas para que el hogar fuera un espacio de apoyo y amor, lejos de las sombras del pasado. Miguel, el nieto, continuó siendo un vínculo que unía a ambas generaciones. Su sencillez y sinceridad recordaban que, a pesar de las diferencias, la familia es un espacio de aprendizaje y crecimiento compartidos. Su ejemplo inspiraba a seguir cultivando la empatía y el respeto diario. La confianza reconstruida no solo fortaleció la relación entre madre y nuera, sino que también irradiaba hacia todos los demás miembros de la familia. Los conflictos que antes parecían insalvables encontraron caminos para resolverse, y el sentido de unidad se renovó con un vigor renovado. Este capítulo final evidenció que la confianza es un regalo frágil pero poderoso, que requiere cuidado constante, honestidad y compromiso. Reconstruirla fue un acto de valentía y amor que abrió la puerta a una convivencia más auténtica y enriquecedora para todos. En conclusión, la restauración de la confianza entre Carmen y Laura fue la culminación de un proceso de transformación profunda. Reflejó la capacidad humana de perdonar, adaptarse y crecer, incluso frente a las heridas más dolorosas. Su historia se convirtió en un testimonio de que la familia, aunque imperfecta y a veces herida, puede reinventarse y prosperar cuando se elige el camino del respeto, la empatía y el amor incondicional. Así, el futuro de esta familia se vislumbró lleno de esperanza, con la certeza de que los lazos que los unen, fortalecidos por la experiencia vivida, son ahora un refugio seguro donde cada uno puede sentirse amado, aceptado y valorado en su plena humanidad.